Diego Cristian Araneo es licenciado en Ciencias de la Atmósfera y doctor en Ciencias de la Atmósfera y los Océanos de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires. Es investigador adjunto de CONICET, profesor adjunto en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad Nacional de Cuyo, director del Programa Regional de Meteorología del Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales del CONICET, y es miembro del Comité Científico Asesor de la Dirección de Contingencias Climáticas de la provincia de Mendoza. El título de la charla plenaria de Diego entonces es el Sonda y las ondas de calor, caracterización y evolución en contextos de cambio climático. Hola a todos, perfecto, ¿me escuchan? Se escucha bien, sí. Ahora, se escucha bien, bien, entonces voy a Bueno, compartir gracias. La pantalla. presentación y te toca entonces. Bueno, ahí no sé si... Sí, se ve bien, Diego, sí. Perfecto. Bueno, entonces el objetivo entonces de esta charla de hoy es analizar un poco los dos fenómenos cálidos, en realidad que nos traen anomalías eh, de temperatura elevadas, que son las ondas de calor para la estación de verano, y el sonda, que si bien puede ocurrir durante el verano, es un fenómeno mayormente de primavera. Y los dos tienen consecuencias bastante negativas en varios aspectos. Eh, entonces, para contextualizar, hubo muchas noticias de la Organización Meteorológica Mundial en los últimos años referentes al cambio climático del año 2017. A ver, sacan muchas notas en la OMM. El año 2017 va camino a ser uno de los 3 años más cálidos con registro de tiempo extremo sin precedentes. Los niveles de gases de efecto invernadero en la atmósfera alcanzan un nuevo récord, el año 2018. En el año 2019, no sé bien qué pasa con el paso de pantallas, creo que se... En el año 2019 lo mismo, otro récord de temperaturas, perdón, de gases de emisión de gases de efecto invernadero. Para el año 2020, récord de temperaturas, con 38 grados al norte del círculo polar. Y recientemente, en el 20 de abril, salió el nuevo informe sobre el estado del clima global para el año pasado, para el 2020, donde retoman otra vez el tema de los récords de emisión de gases de efecto invernadero, de concentración en realidad de gases de efecto invernadero, donde hablan, bueno, para dióxido de carbono estamos ya por 148% arriba de los niveles preindustriales, del metano 260% arriba, para el óxido nitroso 123% arriba. En cuanto a las temperaturas, a la temperatura media global, allí tenemos la actualización de cómo vienen incrementándose en base a distintas bases de datos. Estamos ya en el orden de 1,2 grados por encima de la línea base preindustrial. Y el 2020 fue uno de los años más cálidos registrados, a pesar de que en la segunda mitad del año ya empezó a formarse una niña. Y cierra entonces la década más cálida. 2010-2020 fue la década más cálida. El calentamiento no se distribuye equitativamente en todo el planeta. Vemos para el 2020, allí el mayor calentamiento fue al norte del continente asiático, sobre el Ártico, y el Ártico se está calentando por lo menos 2 veces más rápido que la media mundial. En cuanto a las precipitaciones, tanto anomalías por extremos positivos como negativos, vemos zonas
donde en el 2020 las precipitaciones estuvieron por encima de lo normal al este de Asia sobre todo, y en lo que nos respecta a nosotros, en esta diagonal que va de Perú hasta el sudeste de Sudamérica, también en el este de Norteamérica. Esto posiblemente, estas anomalías se registran también con eventos de niña, así que quizá la niña incipiente de mitad de año hacia adelante haya tenido que ver en esa distribución de temperaturas, y la OMM publica este mapa donde uno puede cliquear aquí cada uno de estos iconos y ver una infinidad de eventos extremos que se distribuyeron durante todo el año. El calentamiento, por supuesto, es absorbido en gran parte por el océano, aumentando el contenido de calor en el océano. El 90% es absorbido por el océano, y ese contenido de calor en el océano es una medida de la acumulación de calor en todo el sistema, ¿no? Ha tenido un fuerte aumento en las últimas décadas. Aquí vemos el incremento en el contenido de calor para distintas profundidades, y vemos en esta línea naranja es la profundidad que va de 0 a 2000 metros de profundidad en el mar, y allí en el último punto aquí, donde se ve este punto ahí, esa es la estimación para el 2020, que entonces estaría superando un nuevo récord. Bueno, yo no sé qué pasa con el avance de ahí, no sé si ustedes ven. Bien, el calor entonces en el océano tiene graves consecuencias, porque se forman olas de calor en los océanos. En 2020 más del 80% del océano experimentó al menos una ola de calor, y eso tiene impacto sobre los ecosistemas, por ejemplo, aquellos que son muy sensibles como los corales al cambio de temperatura, y que resguardan gran parte de los ecosistemas enteros en los corales. También es fuente de energía de los ciclones, y por lo tanto a océanos más cálidos se puede esperar ciclones tropicales más intensos. En el 2020 hubo 98, lo cual estuvo por encima de la media. El aumento en el nivel del mar es otro de los puntos importantes, que tiene una tendencia actual de 3,29 milímetros por año, y alcanzando el máximo en 2020. Hubo una pequeña disminución, quizá por efecto de la niña, y la reducción de las masas glaciares, donde vemos aquí en línea azul el balance negativo que tuvo durante varios años, pero que sobre todo se concentra en la última década, y aquí en rojo el acumulado. Los 8 de los 10 años de balance de masa más negativo se han registrado justamente en la última década. En cuanto a la extensión del hielo marino, en el continente antártico no registra una variabilidad muy grande, una tendencia muy grande, se mantienen por las extensiones por los niveles normales, pero sí en el Ártico, y sobre todo en el mes de mínima, que sería en septiembre. El 2020 fue la segunda más baja registrada históricamente. El océano absorbe el 23% más o menos del dióxido de carbono antropogénico emitido, y eso hace que cuando reacciona con el agua produzca una acidificación de los océanos, así que el pH va bajando, como se ve aquí, poniendo en peligro todo el ecosistema marino, y también debilitando costas por justamente afectar los arrecifes de coral. Pero bueno, en este contexto es entonces en el que analizaremos las olas de calor, sobre todo en lo que es la región de Cuyo, pero todo lo que vamos a decir ahora sirve prácticamente para todo el resto del país, porque las olas de calor son un fenómeno generalizado, no tan local.
Y de acuerdo a la OMM, las entendemos como un periodo en la temporada cálida, siempre en el verano o en los meses cálidos, de al menos 2 días consecutivos con temperaturas por encima de algún umbral que hay que definir, ¿no? Respecto de las condiciones climáticas normales de la región de la que se trate. Y las analizamos porque tienen consecuencias, bueno, bastante directas que afectan directa o indirectamente a la población y los ecosistemas. Producen estrés en la población, generan fuerte impacto en la agricultura, en la industria y el turismo, ya sea directa o indirectamente, aumentan la demanda de agua y energía, favorecen el riesgo de incendios y las sequías, y estimulan la producción fotoquímica de contaminantes, la emisión de compuestos orgánicos y la producción secundaria de aerosoles. Bueno, entonces la vamos a analizar para la provincia de Mendoza, en base a datos de temperaturas máximas y mínimas de 7 estaciones del Servicio Meteorológico durante 58 años, en periodo 1960 a 2018, y definiendo las olas de calor, siendo un poco más estrictos que la definición de la OMM, acá las consideramos tomando al menos 3 días consecutivos con temperaturas máxima o mínima mayor al percentil 90. ¿Sí? Eso en base a un índice que calculamos tomando las series de temperatura máxima y mínima, estandarizándolas respecto de la marcha media de la estación cálida, que para nosotros era octubre-marzo, y luego promediando para todas las estaciones a fin de obtener un solo índice regional. Entonces, en base a ese índice regional, lo que vemos arriba es, para la temperatura mínima, los años en los que tenemos veranos o estación cálida con temperaturas extremas, ¿no? Podemos destacar 2, aquí uno, el mayor, que sería este año, el 2011-2012, con temperaturas por encima de lo normal, el más elevado, y el 70-71, que ha sido el verano más fresco del periodo considerado. Eso respecto a las temperaturas mínimas. Y respecto de las máximas, el verano más cálido sería el 16-17, y el más frío, el más fresco, el 60-61. Bueno, si bien aquí no calculamos tendencias de esta serie, pero vemos que justamente los valores más bajos se obtienen a principios de la serie, en las primeras décadas del periodo, mientras los más altos en la última. No tienen tendencia significativa, pero sí esto podría estar relacionado con el cambio climático. Vamos a poner como ejemplo, vamos a hacer el foco en estos 2 años de las temperaturas mínimas, 70-71 y 2011-2012, y con respecto a las temperaturas máximas, el 60-61 y 16-17, y los analizamos así de esta forma. Aquí tenemos justamente las marchas, cómo fueron las marchas en esas estaciones, y vemos, bueno, justamente para los 2 años frescos, digamos, 70-71 y 60-61, lo que está en línea negra sería la marcha media normal, y alrededor de él las anomalías para ese año específico. Vemos que justamente las temperaturas estuvieron casi siempre por debajo de la media, sobre todo se nota más en las máximas para el 60-61. Y para lo que más nos interesa a nosotros, que es para las temperaturas altas, ahí tenemos el 2011-2012, con varios picos por encima de lo normal, respecto de las mínimas, y el 2016-2017 también con muchos picos, más todavía, con respecto a las máximas. Entonces, la media de estas anomalías es justamente el índice que mostramos anteriormente en la figura anterior. Bien, basados en esto es que definimos entonces las olas de calor. Aquí no están graficados, pero habría que trazar el percentil 90, por ejemplo, por aquí, y ver cuáles son los días de exceso, ¿saben? Y donde tenemos 3 días consecutivos con
excesos, anomalías que superan el percentil 90, entonces ahí lo definimos como una ola de calor. Bueno, pero, a ver, como ejemplo, vamos a tomar el caso de las mínimas para el año fresco, digamos, el 1970, y el año cálido, 2011, y vamos a analizar campos de anomalías que aparecen aquí abajo, ¿no? Esto es para el 70-71, y vemos que efectivamente, bueno, en todo el periodo, noviembre-marzo, tenemos anomalías negativas de temperatura prácticamente en todo el país. Eso es lo que les decía, justamente estas son anomalías de temperatura en periodos largos de tiempo, se da en forma generalizada, espacialmente. Aunque si miramos el caso de las altas para el año 2011-2012, se concentra más que nada en la región de Cuyo, que es justamente donde están tomados los datos, ¿no? Esas anomalías positivas. Bueno, estos por supuesto son campos que son el promedio de todo el periodo. Podemos hacer un pequeño desglose con estos diagramas Hofmöller, que son las mismas anomalías de temperatura promediadas en esta banda latitudinal, entre 30 y 45 sur, ¿sí? Para cada día del año, desde noviembre hasta marzo, donde efectivamente vemos que a las longitudes de nuestro país, de Sudamérica, la mayor cantidad del tiempo hay anomalías negativas, ¿no? ¿Sí? Cruzadas a veces con alguna anomalía positiva, pero en el promedio general, la anomalía general da negativa. Todas estas entonces son incursiones de aire frío, ¿no? Que vienen del Pacífico, impactando sobre la cordillera y generando esas anomalías negativas. Lo contrario ocurre justamente en el año 2011, donde la mayor cantidad de incursiones son de temperaturas altas, o sea, con anomalías positivas. También podemos ver algunas otras cosas, por ejemplo, aquí, justo a mitad del Pacífico, tenemos un núcleo negativo que es producto de todos estos centros negativos que promediados dan ese centro negativo de temperatura. Podemos ver que hay una especie de onda, ¿no? Positivo, negativo, positivo, ¿sí? Y aquí que sería al revés, ¿no? Aquí negativo, aquí positivo, negativo, que podemos analizar en particular y lo vamos a hacer un poco más adelante en la charla. Bueno, pero en base a esto entonces vamos a definir, en base a este índice, algunos parámetros que nos hablen más directamente sobre las olas de calor. Y para ello analizamos entonces la frecuencia de ocurrencia de eventos. Aquí los vemos en barritas azules, ¿sí? Luego la duración máxima de cada ola de calor, ¿sí? Lo vemos en barritas rojas, ¿sí? En días, y el total de días con ola de calor, o pertenecientes a una ola de calor en verde. Y lo que vemos, por ejemplo, para las temperaturas mínimas, es que mientras en cierta parte del periodo, la década del 80 ostentaba los máximos en cuanto a frecuencia de ocurrencia y la duración total en días, luego, a partir de 2006, ocurren nuevos récords. ¿Sí? Y se ve más con respecto a las temperaturas mínimas que con las máximas, aunque las máximas justamente para los 2 últimos años del periodo analizado, justamente se obtienen los mayores valores del periodo. Y estamos hablando, fíjense, en las barritas rojas, de olas de calor que han durado incluso algunas hasta superar los 10 días, ¿no? 10 días de duración de la ola de calor. Bueno, entonces, pasemos ahora a ver más o menos físicamente cómo se producen. Esto es una situación media correspondiente al día central de cada una de las olas, o sea, tomar todas las olas de calor, el día central de la ola de calor, el ola de calor más intenso,
Y lo que hicimos aquí fueron justamente composiciones de anomalías de temperatura para esos días, de temperatura en 925 milibares, esto es más o menos 1000 metros, un poquito menos, de altura, y campos de presión de altura, o de altura geopotencial de 500 milibares, que es lo que está en líneas verdes. Entonces vemos que para los dos casos, tanto para temperatura máxima como para temperaturas mínimas, coincide el centro fuerte de anomalías positivas de temperatura con la presencia de una alta presión en altura, una cuña en altura, que justamente es parte de un tren de ondas que se extiende desde el Pacífico hacia el Atlántico, ¿no? Ese tren de ondas de presión, con centros alternados positivos y negativos de presión en altura, tiene una circulación, o genera una circulación que favorece justamente la alternancia también de centros de anomalía de temperatura, ¿no? Temperaturas positivas, o sea, anomalías positivas, negativas, alternadas, y dejan justamente las máximas anomalías positivas sobre la región de estudio. Para las temperaturas máximas se nota incluso, es más notorio, ¿no? Aquí lo podemos ver aquí abajo. Bueno, pero podemos analizar todo el proceso de formación de la onda, ¿sí? En lugar de centrarnos en justamente el día más fuerte de la ola de calor, analizamos también qué pasa los días previos y los días posteriores. Entonces, haciendo más o menos lo mismo para una secuencia de días, comenzando aquí por el gráfico A, B, C, cada uno de estos representa un día. Vemos que en el primer día de la secuencia, cuando todavía la ola de calor no se ha formado sobre la región, vemos que sí aparece un centro positivo, un centro cálido aquí, asociado a esta alta presión que se establece sobre el Pacífico Central, Sur, que luego al día siguiente ya empieza a generar anomalías negativas por delante, con un centro de baja presión, y ya en el segundo día ya genera anomalías positivas de temperatura sobre la región. ¿Sí? Luego eso se fortalece, aquí sería el día con la ola de calor en estado maduro, y luego, bueno, se va desplazando muy lentamente hacia el este, y entonces ya para la región de Cuyo ya al siguiente día ya terminaría la ola. Esto, a ver, si lo disponemos de otra forma, así uno abajo del otro, estos son los mismos gráficos, pero puestos uno encima del otro, podemos seguir cada uno de esos centros, centro cálido, centro frío, ¿sí? Y vemos que tienen como una velocidad de fase que es bastante pequeña, forman un tren de ondas con una velocidad de fase bastante pequeña. Estas son las líneas punteadas, siguen cada uno de los centros, ¿no? Y la línea continua, en lo que sería es la formación de cada uno de esos centros, ¿no? Primero, teniendo solamente este núcleo positivo, después aquí se forma este negativo, y hasta que llegamos al núcleo positivo, que luego se queda, permanece ahí, sobre el continente, dando la ola de calor, y más adelante se forma este centro negativo sobre el Atlántico. Esto es que fíjense que la velocidad de grupo entonces de la onda se propaga bastante rápido, o sea que la onda de calor nos llega a nosotros bastante rápido, en 2 días, desde su inicio aquí, pero como la velocidad de fase es tan pequeña, entonces permanece varios días ese centro positivo con temperaturas altas sobre la región, generando entonces las anomalías sucesivas altas de temperatura. Bueno, aquí analizando el periodo típico de recurrencia de las altas temperaturas y de las olas de calor, haciendo varios espectros, un espectro por año, y luego haciendo un composite de todos esos espectros, vemos que tienen periodos de recurrencia entre 15 días, asociados a la onda sinóptica, de lo que llamamos nosotros, es un periodo típico sinóptico, y de 30 a 40 días.
o sea, una onda de variabilidad intraestacional, o sea, dentro de lo que es una rotación de 3 meses, muy posiblemente ligada a una oscilación, que es la oscilación de Madden-Julian, que tiene es un forzante bastante fuerte para los que son fenómenos de variabilidad en este tipo de escala de tiempo, ¿no? Entre 30 y 60 días, más o menos. Entonces, poniendo el foco más en esa escala de variabilidad, analizamos justamente qué pasa con la oscilación de Madden-Julian. La oscilación de Madden-Julian es un ciclo intraestacional, que tiene un periodo de entre 30 y 60 días, que se caracteriza por la propagación hacia el este de regiones donde la lluvia se ve exacerbada y regiones donde se ve atenuada en la zona del Índico y Pacífico tropical. ¿Sí? Aquí se ve justamente, se divide en 8 fases, toda la onda, y se ve, por ejemplo, bueno, esto en color azul, una región donde tenemos anomalías positivas de precipitación, o sea, lluvia exacerbada, y donde tenemos zonas en naranja de precipitación inhibida. ¿Sí? Y esto como que vuelve a empezar, ¿no? Es una onda que va avanzando y se desplaza de oeste a este, y va avanzando y vuelve a empezar. Tiene un ciclo así, entonces, de 8 fases. Y hay una forma de medirlo, que es mediante este diagrama, que son justamente las dos primeras componentes de carga de un análisis de funciones ortogonales empíricas que se hacen sobre la onda larga saliente, sobre la presión en altura y la precipitación en esta zona del Índico y Pacífico ecuatorial. Y bueno, se va evolucionando así esto, cada uno de estos puntos son un día, ¿sí? Que representa justamente en qué fase de la oscilación de Madden-Julian estamos. Si justamente si el día nos cae aquí dentro de este círculo, quiere decir que tenemos una baja señal de la oscilación, o sea que no es fuerte, pero a medida que nos vamos alejando, ¿no? Si el día nos cae por aquí, entonces tenemos una fuerte señal de oscilación de Madden-Julian, y vemos entonces en qué fase estamos, desde la 1, 2, 3, 4 hasta la 8. ¿Sí? Entonces nosotros analizamos cada una de las olas de calor, en qué fase estaban, ¿no? En promedio de la oscilación. Y lo hicimos para las ondas de duración de 3 días, de 4 días y de 5 días. Entonces vimos que para las ondas de 3 y 4 días siempre caen en la fase 7 o 7-8 de la oscilación de Madden-Julian. Entre paréntesis están, esto es para las mínimas y entre paréntesis para las máximas. O 6 a 7. Digamos, con respecto a las máximas serían 6 a 7. Quiere decir que las olas de calor en nuestra región se dan cuando la oscilación de Madden-Julian nos da este esquema, así, con las lluvias ya llegando, ¿sí? Al Pacífico. Cuando se nos acercan entonces las precipitaciones, es cuando tenemos la oscilación ya establecida, la ola de calor ya establecida. Y eso puede ser, y lo que falta analizar, porque justamente estas zonas de precipitación son una zona de alta convección. La alta convección genera divergencia en altura, y esa divergencia en altura es disparadora de ondas como las que vimos recién, que nos puede generar justamente una alta presión en altura que nos dé anomalías positivas sobre la región. De ahí entonces el periodo de recurrencia de las olas de calor ligados a la oscilación de Madden-Julian. Bueno, pero otro fenómeno típico de temperaturas extremas positivas es el viento sonda para la región de Cuyo. El viento sonda es un viento cálido y seco
de las laderas orientales de los Andes, caracterizado por una notable variabilidad. Es rafagoso, bueno, y trae consecuencias que pueden ser bastante graves. Por ejemplo, producir daños estructurales, porque las ráfagas pueden ser bastante intensas, favorecen la ignición y propagación de incendios, producen daños en los cultivos, ¿saben? Aceleran el derretimiento de nieve y favorecen entonces la evaporación y la generación de avalanchas, bueno, toda una serie de trastornos que pueden ser bastante graves. Este es un corte de la cordillera, donde tenemos aquí la parte de Chile, aquí Argentina, el viento sonda se produce aquí, y en general se produce por una fuerte corriente de aire proveniente del Pacífico, que se ve obligada a subir mecánicamente por la presencia de la cordillera y precipita. Esa precipitación libera dentro de la masa de aire calor latente, que luego al descender, ese calor latente liberado se transforma en un aumento de temperaturas a sotavento de la cordillera. Justamente por eso se calienta y genera diversos fenómenos. Aparte de la rafagosidad, bueno, ciertas nubes particulares como estas lenticulares o estas nubes de rotor, desplaza la inversión térmica, bueno. Sinópticamente está caracterizado en niveles bajos por una baja presión, generalmente esto es solamente para un análisis de casos, ¿sí? Esto es un sonda del 23 de agosto del 83, una baja presión cerca de la isla Chiloé, que luego se va unificando con la baja presión del noroeste, con la baja del NOAA, y que en niveles medios bajos produce anomalías, un secamiento de este lado, sotavento de la cordillera, anomalías de humedad negativas y positivas del otro lado. Y en niveles más altos, aquí en 500 milibares todavía se ve la vaguada asociada a la baja en superficie, con una fuerte corriente de los oestes, que también se ve más arriba, en niveles altos, estos son 200 milibares. A nivel local, lo que se observa como en estos esquemas, esto es el gráfico de arriba para Mendoza y el gráfico de abajo para la estación de San Juan, es una bajada de presión, la presión va disminuyendo, hasta llegar a un punto donde, aquí, la línea roja es el viento, perdón, la temperatura, se produce un aumento repentino de temperatura con un descenso de la temperatura de rocío, o sea, un fuerte secamiento, que dura unas horas hasta que luego la presión vuelve a aumentar, y entonces la temperatura vuelve a bajar y se restablece la temperatura de rocío. Para San Juan, fíjense que, bueno, este es el mismo caso, se observa un poquito antes y es más repentino. Aquí lo vemos, lo mismo arriba, pero se ocurre un poquito antes y es más repentino el cambio, con un secamiento un poco mayor. Esto es velocidad del viento en lo que están líneas negras. Perdón, en rojo, y en lo que están líneas negras es la dirección. Vemos aquí el aumento, este aumento de viento, y con dirección predominante es 315 grados, o más o menos ese es noroeste, sí, noroeste. Y también las ráfagas, ¿no? Estos que está abajo son ráfagas, en negro son las direcciones. Ahí vemos, más o menos andan por los 315 grados, es la dirección del noroeste, ¿no? Eso es para un caso particular. De todos modos, podemos ver para una climatología, que es lo que vamos a ver después. En el caso de Santiago de Chile, lo que ocurre a Barlovento, de la cordillera es sí, totalmente, es bastante distinto, digamos. Lo que vemos es un aumento de la presión y una bajada
de temperatura, y vemos que la temperatura del residuo se une, o sea que hay una saturación allí con mucha precipitación. Aquí vemos una animación, un modelo. Esto no es para nuestra cordillera, sino que es para los Alpes, ¿no? Entre el norte de Italia y Alemania. Pero lo que quiero mostrar aquí es justamente las ondas que se forman, las ondas de montaña. En rojo tenemos componente de viento ascendente y en azul descendente, y ustedes ven que en algún momento aquí empieza, ¿ven? Un efecto cascada cuando viene la descendente, donde se produciría justamente el sonda. Nosotros esto lo modelamos para la cordillera, y vemos, ahí se ven justamente para estos dos casos, en una transecta AB, las zonas de ascenso y descenso, y cuando esta zona de descenso toca la ladera de la montaña, ahí es donde justamente vemos la bajada del sonda. Bueno, respecto a la climatología de casos, lo más destacado, esto ya no es para un solo caso, sino que es un promedio de varios, una composición de varios, una fuerte divergencia en altura, luego fíjense acá, un gradiente de presión bastante fuerte que acelera la corriente de oeste a este, con una fuerte convergencia de humedad del lado chileno, una zona de vorticidad negativa que coincide con la vaguada, esa que veíamos recién cerca de la isla de Chiloé, en 500 milibares, y aquí, esto es omega, lo que está es componente vertical del viento, una zona de ascenso bastante fuerte y descenso a sotavento de la cordillera. En los cortes vemos más o menos lo mismo. Fíjense que la zona de transición entre el ascenso y el descenso están justamente en el pico de la montaña. Esta es la bajada de temperatura potencial que se notaba antes. La corriente en altura de oeste a este tiene un máximo justo en la zona de Barlovento, alrededor de los 200 milibares. Y esta es la frecuencia absoluta de eventos. Para Mendoza, que sería el gráfico de arriba, Mendoza, el aeropuerto, que es la serie más larga que tenemos desde 1981 hasta la fecha, y hay una cierta tendencia a una cantidad aumentada de eventos a partir de este milenio, a partir del 2002 en adelante, comparado con el resto del periodo. En las demás estaciones no podemos calcular porque justamente son periodos cortos, ya son por encima del 2000 para el observatorio, o en el 91 empieza esta serie para San Juan. Lo mismo para la cantidad de días de sonda por año, con sonda por año. Esto en cuanto a la duración en horas de los eventos, más o menos, pues es muy variable, pero más o menos andan por las 5 horas, pero pueden llegar a las 20 o todo un día, ¿no? 25 horas. El porcentaje de horas, fíjense que la mayor cantidad de datos con sonda ocurren más o menos en horas de la noche o tarde-noche. En San Juan, que es la que está en rosa, pero en naranja pueden ocurrir un poquito antes, y los meses con mayor cantidad de sondas para Mendoza son octubre y agosto, y para San Juan, bueno, indistintamente desde junio a agosto sería todo el periodo de máxima cantidad de sondas. En febrero, febrero y marzo son los meses donde menos eventos hay. Las horas de inicio en San Juan empiezan un poquito antes que en Mendoza. En Mendoza se retrasan hacia la tarde-noche, pero en San Juan pueden iniciar un poco antes e incluso tener mayor duración. Aquí hay una tabla resumen, allá abajo. Mayormente terminan en horas de la madrugada. Esto ve más o menos lo mismo, vamos a ir terminando.
La duración media por mes, aquí, bueno, esto es muy variable, pero fíjense que, bueno, la duración mínima está en los meses de enero y febrero. Quiere decir que, aparte de ser pocos los ondas en enero y febrero, duran poco, ¿no? La dirección de viento predominante, nor-noroeste u oeste, para todas las estaciones, con más o menos alrededor de los 6 a 8 metros por segundo de velocidad. Y aquí hemos distinguido entre sondas fuertes y débiles. Los más destacados, que para las ondas fuertes, que están aquí el último gráfico, fíjense, esto es la hora de inicio, tienden a iniciar antes que los ondas débiles, que es el gráfico que está arriba. E incluso hay, digamos, mientras los ondas débiles son predominantemente más frecuentes en septiembre, para las ondas fuertes, bueno, no hay un mes preferencial, pero sí podemos decir que tienden a iniciar un poco antes que las ondas débiles. Bueno, hay algunas recomendaciones entonces finales para tener en cuenta respecto de todo, ¿no? Con respecto a las olas de calor, estar atentos a los grupos de riesgo, ¿no? Bebés, niños, enfermos crónicos, gente mayor, mantener bien la hidratación, tomar bebidas sin azúcares, vigilar las comidas, no comer comidas pesadas, sino frutas, verduras, no exponerse al sol, tratar de protegerse del sol con protectores, reducir la actividad física para evitar los golpes de calor, usar ropa ligera, extremar los cuidados al desplazarse en vehículos, ¿no? Mantener las cabinas bien ventiladas y cubrir las ventanillas expuestas al sol. Regular la temperatura de los ambientes, abriendo en las horas de mínima y cerrando en las horas de máxima, y también la salud de los medicamentos. Con respecto al viento sonda, se aconseja no salir, cerrar puertas y ventanas, evitar la introducción de aire seco, evitar la inhalación de polvo, no hacer esfuerzos y evitar agitarse, cuidarse del tránsito porque justamente está casi comprobado que el sonda aumenta la cantidad de accidentes de tránsito, no arrojar, por ejemplo, bolillas de cigarrillo, cosas que puedan iniciar incendios, evitar la cercanía a los árboles porque pueden caerse, y también procurar asegurar todos los elementos como techos, todas las cosas que puedan sufrir voladuras. Es algunas de las recomendaciones que estamos acostumbrados en Mendoza y en San Juan. Bueno, reitero las gracias por la invitación. Bueno, tenemos tiempo porque son ya son las 7 de la tarde. Lo que tenemos Ya son las tiempo es 7. para una o dos preguntas. Si levantan la mano, les vamos a habilitar el audio a los que quieran preguntar y podemos hacer una o dos preguntitas. Por favor, levante la mano a aquel que quiera preguntar. ¿No hay preguntas? Marta Sosi quiere hacer una pregunta. Ahí te habilitaron, Marta. A ver, no la estamos escuchando, ¿no? Estás muteada, Marta, si querés. Hola, ¿me escuchan? Ahora sí. Buena la charla, Diego, muy buena, felicitaciones. Gracias. Te quería preguntar respecto de los efectos en el noroeste, porque acá la gente de Salta y Jujuy habla mucho del viento sonda. Entonces quería preguntarte si sabes algo del noroeste. Es que también hay vientos ondas también sí, en La Rioja, en Catamarca, en Salta, hay vientos ondas y a veces son muy fuertes, sobre todo al oeste de Salta. Me acuerdo que alguna vez hemos visto sondas bastante muy fuertes. No sé si tienen exactamente las mismas características que el sonda de Mendoza y de San Juan, que son, bueno, son las dos provincias que más
eventos de sonda tienen. Sí, 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 muy conocido. Claro, y las características son, bueno, estas que mencioné recién. Sí, La sí. verdad que no sé si en Salta o en el NOA tienen exactamente las mismas características de aquí, sí, seguramente que son rafagosos, pero no sé bien en cuanto a humedad ambiente y temperaturas. Ajá. Pero sí, si son los mismos efectos, porque por ejemplo en Malargüe, aquí en la provincia de Mendoza se da el viento sonda, Sí, pero no es un viento cálido como es en Mendoza, porque como la cordillera es más baja, claro. el calentamiento es distinto, bueno, y el sonda existe, pero no es un viento tan cálido como en Mendoza. Eh, no sé si pasa exactamente lo mismo en Justamente, Salta, si se calienta tanto. justamente, Ujú, sí, sí, justamente hablan de un viento más bien, más tirando a fresco, no más tan frío, sí, cálido como el que yo conozco, el sanjuanino, por ejemplo, que lo viví. claro. Por eso, puede tener características distintas, alguna característica distinta, pero sigue siendo viento sonda. ¿Eh? Ajá. Bueno, Puede muchas ser como el gracias. de Malargüe. Incluso en Córdoba también se da, en San Luis. ¿Mm? Ajá. Bien, Bueno, muchas gracias, Diego. Bueno, gracias Marta. una pregunta, gracias Marta, una pregunta más. Yo recuerdo estar en un avión en el Sonda yendo a Mendoza para Ah, un congreso. Era de junio del 2012, si no me acuerdo mal. sí, sí, ese fue histórico. Terrible. Histórico porque estábamos justo en el Congremé. Exactamente. Sí, fue justo para el Congremet. Sí, sí. ¿Ninguna pregunta más? Bueno, Ahí si de Hay aparece una uno que pregunta dice... en el chat. a ver, en el chat yo no lo veo, ¿eh? Ah, dice que pues sí, Ah, que puede ¿qué ser... puedes decir sobre los forzantes que llevan a que el sonda baje a la superficie? Bueno, que el sonda baje o no baje es todo un tema. Y no solamente en nuestra región, sino en todos lados del mundo, porque bueno, hay varios efectos sonda, el Chinook en las rocallosas, bueno, está el Föhn en los Alpes, bueno, siempre donde hay cadenas montañosas cortadas por vientos, se produce un efecto sonda, y la bajada y el pronóstico de la bajada es todo un tema, no solamente acá, sino en todas partes del mundo. Hay papers donde incluso que dice que es impredecible, pero tiene mucho que ver con las características de la capa límite planetaria, y eso un tesista mío, Federico Otero, lo modeló en base a 3 esquemas de capa límite y da eh, características bastante distintas. Eh, Predecir dinámicamente la bajada del viento sonda no es algo que ningún modelo haya logrado hacer satisfactoriamente por ahora. ¿Está bien? Pero tiene que ver mucho con las parametrizaciones que se hacen en los modelos, sobre todo de la capa límite. No sé si eso responderá la pregunta. Excelente charla, Diego. Después hay una pregunta más. Una consulta: ¿puede ser que en los últimos años los eventos de sonda como su intensidad esté bajando en el Gran Mendoza? Desde un punto de Bueno, vista personal he notado que sucede esto. sí. A ver, bueno, si nos vamos a los números, a lo que vimos recién, ahí justamente veíamos a partir del 2000 para acá como un aumento en la frecuencia, ¿no? En lo que hace, no sé si recuerdan bien el gráfico ese, pero el viento sonda está asociado a precipitación, bueno, sistemas de presión que vienen del Pacífico, y asociados a fuertes precipitaciones en el lado de Chile. Esas precipitaciones por efectos de cambio climático se están reduciendo. Ahora, bueno, justamente tenemos 10 años de sequía hidrológica en la cordillera, y una reducción en la frecuencia e intensidad, sobre todo intensidad de vientos ondas asociados. Pasa que en el gráfico ese que mostré yo recién están todos los ondas incluidos, fuertes y débiles. Y a veces a los ondas débiles no les damos mucha bolilla, porque a veces hasta pueden ser una brisa aislada, ¿está bien? Que es onda, pero bueno, a veces poca gente se entera de que hubo un sonda, pero están contados en esa figura. Lo que sí parece haber es una disminución de sondas fuertes debido a esta reducción en la frecuencia de justamente sistemas
frontales fuertes que nos lleguen desde el Pacífico. ¿Saben? Está todo en el mismo paquete. Baja precipitaciones en cordillera, menos tormentas de nieve en la cordillera, menos ondas en Cuyo. ¿Sí? Es la misma asociación. Bueno, gracias, Diego. Estamos excedidos ya en el tiempo. Dimos Sí, lugar a algunas bastante. preguntitas para que se pudieran responder algunas de las preguntas. Agradecemos nuevamente a todos los participantes en esta sesión de la tarde.